Bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nombre del canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo muchas ganas de chismear. Porque hoy, prepárense que vamos a hablar de un proyecto que está incendiando las redes, un proyecto que nos tiene a todos al borde del asiento, un proyecto que prepárense para la explosión, es Sandokan. Sí, señores y señoras, Sandokan, la leyenda regresa, y esta vez lo hace con un elenco de lujo y una producción que promete dejarnos boquiabiertos. Pero eso no es todo, porque hoy tenemos jugosa información de primera mano. Vamos a sumergirnos en los secretos, los entresijos, los detalles más picantes de esta nueva adaptación. Y la cereza del pastel. Demet Özdemir. Sí, la talentosísima Demet Özdemir, un ícono de las telenovelas turcas, ha revelado algunos secretos del proyecto que nos van a dejar en llamas. Literalmente. Antes de que empecemos con el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de las series, de las películas, de las celebridades que amamos, no lo duden. Suscríbanse, activen la campanita, y así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el universo Sandokan. Para los que no lo sepan, o para refrescar un poco la memoria, Sandokan es un personaje literario creado por Emilio Salgari, un escritor italiano que nos transportó a la exótica Malasia del siglo XIX. Sandokan es un príncipe malayo que, tras ser despojado de su reino por los británicos, se convierte en un temido pirata, un tigre de Malasia, que lucha por la justicia y por recuperar lo que le pertenece. La historia original es una mezcla de aventura, romance, acción y exotismo que ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores. Hubo varias adaptaciones cinematográficas y televisivas a lo largo de los años, pero esta nueva versión promete ser algo totalmente diferente, algo que marcará un antes y un después. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. La actriz, conocida por sus papeles protagónicos en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, ha sido confirmada como parte del elenco de esta ambiciosa producción. Si bien no se ha revelado el papel específico que interpretará, las especulaciones están a la orden del día. Algunos rumores apuntan a que podría ser una versión modernizada de Lady Mariana, el gran amor de Sandokan, interpretado en esta ocasión por el guapísimo Can Yaman, con quien, por cierto, Demet ya ha compartido pantalla y ha generado una química explosiva. Otros sugieren que podría ser un personaje nuevo, una guerrera, una espía, una figura clave en la lucha de Sandokan contra el Imperio Británico. Pero, ¿qué secretos ha revelado Demet? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En una reciente entrevista, la actriz ha confesado estar muy emocionada y honrada de formar parte de este proyecto. Ha descrito la producción como épica, ambiciosa y visualmente impactante. Demet ha elogiado el trabajo del equipo de producción, la dirección y, por supuesto, el guión, asegurando que han logrado capturar la esencia de la historia original de Salgari, pero aportando una nueva perspectiva, una visión más moderna y relevante para el público actual. Uno de los secretos más jugosos que Demet ha compartido es que la serie contará con escenas de acción espectaculares, coreografías de lucha impresionantes y efectos especiales de última generación. Ha revelado que tanto ella como el resto del elenco se han sometido a un intenso entrenamiento físico y de artes marciales para poder interpretar sus papeles de la manera más realista posible. Van a ver a un Sandokan y a una compañía de piratas como nunca antes los han visto, ha asegurado Demet. Estamos dando lo mejor de nosotros para ofrecerles un espectáculo inolvidable. Otro detalle que ha llamado la atención es la importancia que se le está dando a la representación cultural y a la autenticidad histórica. La producción ha contado con la asesoría de expertos en historia y cultura malaya para garantizar que la serie sea lo más fiel posible a la época y al contexto en el que se desarrolla la historia. Se han cuidado al máximo los detalles del vestuario, la escenografía, la música y el lenguaje para crear una atmósfera inmersiva y convincente. Demet ha destacado que la serie no solo es una historia de aventuras y romance, sino también una reflexión sobre la lucha por la libertad, la justicia y la identidad cultural. Y hablando de romance, ¿podemos esperar de la relación entre Sandokan y su amada? Aunque Demet no ha querido revelar muchos detalles al respecto, ha insinuado que la historia de amor entre Sandokan y Lady Mariana, o el personaje que ella interprete, será uno de los pilares fundamentales de la serie.
Ha asegurado que habrá mucha pasión, drama y momentos emotivos que tocarán el corazón de los espectadores. El amor es un motor muy poderoso, ha dicho Demet. Y en esta historia, el amor es una fuerza que impulsa a Sandokan a luchar por lo que cree. Pero la cosa no queda ahí, porque Demet también ha hablado sobre la química que tiene con Can Yaman, su CEO protagonista en Nerkentzikos. Si bien no ha confirmado ni desmentido los rumores que los vinculan sentimentalmente, ha reconocido que existe una gran conexión entre ellos, tanto a nivel personal como profesional. Can es un actor muy talentoso y un gran compañero de trabajo, ha dicho Demet. Nos entendemos muy bien y nos divertimos mucho juntos. Creo que eso se nota en la pantalla. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en Sandokan ha generado una gran expectación entre los fans de ambos actores, que sueñan con verlos protagonizar una historia de amor épica y apasionada. Más allá del romance, Demet ha destacado la importancia de los personajes femeninos en la serie. Ha asegurado que las mujeres no serán meros adornos o damiselas en apuros, sino que tendrán un papel activo y relevante en la trama. Habrá guerreras, espías, líderes y mujeres que desafiarán las convenciones sociales de la época. Queremos mostrar la fuerza y la resiliencia de las mujeres, ha dicho Demet. Queremos darles voz y visibilidad a las mujeres que lucharon por sus derechos y por su libertad. Otro aspecto interesante que Demet ha mencionado es el mensaje de esperanza y optimismo que transmite la serie. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrenta Sandokan, él nunca pierde la fe en la posibilidad de un futuro mejor. Siempre lucha por sus ideales y por lo que cree justo. Queremos inspirar a la gente a no rendirse nunca, ha dicho Demet. Queremos mostrarles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. En resumen, Sandokan promete ser una superproducción que lo tiene todo: aventura, acción, romance, drama, exotismo y un mensaje inspirador. Con un elenco de lujo, una producción impecable y una historia que ha cautivado a generaciones, esta nueva adaptación tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial. Y con Demet Özdemir como una de sus estrellas principales, las expectativas están por las nubes. Estamos ansiosos por verla en acción y descubrir todos los secretos que aún guarda este ambicioso proyecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que les haya gustado esta inmersión en el universo Sandokan, y que hayan disfrutado de los secretos que Demet Özdemir ha revelado. ¿Qué les parece este proyecto? ¿Están emocionados por ver la serie? ¿Qué papel creen que interpretará Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos más contenido exclusivo y estamos en contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Ciao. Ahora vamos a ampliar la información, manteniendo el tono y estilo. Pero agárrense que todavía hay más. Porque esta nueva versión de Sandokan no solo se limita a retomar la historia que ya conocemos, sino que se atreve a explorar nuevos caminos, a profundizar en los personajes y a añadir capas de complejidad que enriquecen aún más la trama. Olvídense de una simple adaptación lineal. Aquí estamos hablando de una reinvención audaz, una reinterpretación que respeta el espíritu de la obra original, pero que la lleva a un nivel completamente nuevo. ¿Y cómo lo están logrando? Pues para empezar, la producción ha reunido a un equipo de guionistas de primer nivel, con experiencia en grandes producciones internacionales. Estos genios de la pluma han trabajado incansablemente para crear una historia que sea a la vez emocionante, intrigante y relevante. No se han limitado a traducir el libro a imágenes, sino que han investigado a fondo la época, la cultura y la historia de Malasia para crear un universo creíble y fascinante. Han añadido nuevos personajes, han desarrollado subtramas complejas y han creado giros inesperados que mantendrán al público pegado a la pantalla desde el primer minuto. Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva adaptación es la forma en que se aborda el tema del colonialismo. La historia original ya planteaba una crítica al Imperio Británico y a su afán de conquista, pero esta nueva versión va un paso más allá. Se profundiza en las consecuencias devastadoras del colonialismo para la población local, se muestra la injusticia y la brutalidad de la dominación extranjera, y se da voz a aquellos que fueron
Silenciados durante siglos. La serie no se limita a ser una historia de aventuras, sino que también es una reflexión sobre la opresión, la resistencia y la lucha por la identidad. Y aquí es donde el personaje de Demet Özdemir cobra aún más importancia. Aunque todavía no se ha revelado su nombre ni su rol específico, todo indica que será una figura clave en la lucha de Sandokan contra el Imperio Británico. Se rumorea que podría ser una espía, una informante, una líder rebelde, o incluso una princesa malaya que se une a la causa de Sandokan. Sea cual sea su papel, lo que está claro es que será un personaje fuerte, inteligente y valiente, una mujer que no se dejará intimidar por el poder de los británicos y que luchará con uñas y dientes por la libertad de su pueblo. La elección de Demet Özdemir para este papel es, sin duda, un gran acierto. La actriz ha demostrado en numerosas ocasiones su talento, su versatilidad y su carisma. Es capaz de interpretar personajes complejos y contradictorios, de transmitir emociones intensas y de conectar con el público de una manera muy especial. Además, tiene una gran presencia en pantalla y una energía arrolladora que la convierte en una figura magnética. No cabe duda de que su participación en Sandokan elevará aún más el nivel de la producción y atraerá a un público aún más amplio. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta nueva adaptación? Pues para empezar, prepárense para paisajes espectaculares, escenarios exóticos y vestuarios impresionantes. La producción ha invertido una gran cantidad de recursos en recrear la Malasia del siglo XIX de la manera más realista posible. Se han rodado escenas en localizaciones reales, se han construido decorados elaborados y se han diseñado trajes que reflejan la riqueza y la diversidad de la cultura malaya. La serie será un auténtico festín visual, un viaje a un mundo fascinante y desconocido. Y hablando de la cultura malaya, la producción ha puesto un gran énfasis en la autenticidad y la precisión histórica. Se ha contado con la asesoría de expertos en historia, antropología y lingüística para garantizar que la serie sea lo más fiel posible a la realidad de la época. Se han utilizado idiomas locales, se han recreado costumbres y tradiciones, y se han evitado los estereotipos y las simplificaciones. La serie no solo es una historia de entretenimiento, sino también una oportunidad para aprender sobre una cultura rica y compleja. Además, la música jugará un papel fundamental en la serie. Se ha compuesto una banda sonora original que combina elementos de la música tradicional malaya con sonidos más modernos y contemporáneos. La música será utilizada para crear atmósfera, para intensificar las emociones y para contar la historia de una manera más profunda. Se espera que la banda sonora de Sandokan se convierta en un éxito por sí misma y que contribuya a la popularidad de la serie. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la acción. Sandokan es una historia de piratas, de batallas navales, de duelos a espada y de persecuciones en la jungla. La producción ha prometido escenas de acción espectaculares, coreografías de lucha impresionantes y efectos especiales de última generación. Se han contratado a especialistas en artes marciales y a expertos en efectos especiales para garantizar que las escenas de acción sean lo más realistas y emocionantes posible. Prepárense para ver a Sandokan y a su compañía de piratas enfrentarse a todo tipo de peligros y desafíos. Pero, ¿quiénes acompañarán a Demet Özdemir y a Can Yaman en esta aventura? Pues aunque todavía no se ha revelado la totalidad del elenco, se han confirmado algunos nombres muy interesantes. Se rumorea que actores de renombre internacional, tanto de Europa como de Asia, se unirán a la producción para interpretar a personajes clave en la historia. Se espera que el elenco completo se anuncie en las próximas semanas y que genere aún más expectación en torno a la serie. Y hablando de expectación, la campaña de promoción de Sandokan está siendo todo un éxito. Se han lanzado teasers, trailers y fotografías que han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Sandokan y de Demet Özdemir están compartiendo sus expectativas, sus teorías y sus deseos en Twitter, Instagram y Facebook. La serie se ha convertido en un tema de conversación global y se espera que su estreno sea uno de los eventos televisivos más importantes del año. Pero ¿cuándo podremos ver Sandokan? Pues aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, se espera que la serie llegue a las pantallas a finales de este año o a principios del próximo. Se está negociando con varias plataformas de streaming y cadenas de televisión para garantizar que la serie llegue a un público lo más amplio posible. Lo que está claro es que Sandokan será un evento global que no se podrán perder. Así que ya lo saben, familia. Sandokan promete ser una superproducción que lo tiene todo: aventura, acción, Roma.
NCE, drama, exotismo, un mensaje inspirador y un elenco de lujo. Con Demet Özdemir como una de sus estrellas principales, las expectativas están por las nubes. Estamos ansiosos por verla en acción y descubrir todos los secretos que aún guarda este ambicioso proyecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que les haya gustado esta inmersión aún más profunda en el universo Sandokan, y que hayan disfrutado de todos los detalles y secretos que hemos revelado. ¿Qué les parece este proyecto? ¿Están aún más emocionados por ver la serie? ¿Qué personaje creen que interpretará Demet y cómo se relacionará con Sandokan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos más contenido exclusivo y estamos en contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Ciao. Y como bonus track, porque sabemos que les encanta el chismecito, les tengo más carnita asada sobre la posible relación entre Demet y Can. Aunque ambos han sido muy discretos al respecto, las redes sociales están llenas de pistas que sugieren que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Se han visto fotos de ambos juntos en lugares públicos, se han intercambiado mensajes cariñosos en Instagram y se han filtrado rumores sobre cenas románticas y escapadas secretas. ¿Será que el amor ha surgido en el set de rodaje? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que la química entre ellos es innegable y que su relación está generando mucha expectación entre sus fans. Estaremos atentos a cualquier novedad y se las contaremos en nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Además, otra cosa que está generando muchísima conversación es la posible participación de otros actores turcos de renombre en la serie. Se rumorea que Kerem Bürsin, otro galán turco que ha conquistado los corazones de miles de fans en todo el mundo, podría unirse al elenco. Aunque no hay nada confirmado, la idea de ver a Can Yaman y a Kerem Bürsin juntos en la misma producción ha desatado la locura entre sus seguidores. Sería un auténtico choque de titanes, una batalla de galanes que seguramente haría subir la temperatura de la pantalla. Estaremos atentos a cualquier confirmación y se las contaremos de inmediato. La competencia está que arde. Y no podemos olvidarnos de hablar del impacto que esta producción tendrá en la industria turca del entretenimiento. Sandokan es una apuesta ambiciosa que podría abrir nuevas puertas para los actores, directores y técnicos turcos en el mercado internacional. Si la serie tiene éxito, podría convertirse en un trampolín para que otros talentos turcos sean reconocidos a nivel mundial y para que la industria turca del entretenimiento siga creciendo y expandiéndose. Es una oportunidad única para demostrar la calidad y la creatividad de la producción turca y para consolidar su posición como uno de los líderes del sector. Estamos muy orgullosos de poder apoyar a nuestros talentos turcos. Finalmente quiero recordarles que Sandokan no es solo una serie de entretenimiento, sino también una oportunidad para reflexionar sobre temas importantes como el colonialismo, la justicia, la libertad y la identidad cultural. La serie nos invita a cuestionar el pasado, a analizar el presente y a construir un futuro mejor. Nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia es un camino largo y difícil, pero que vale la pena luchar por lo que creemos. Nos inspira a no rendirnos nunca y a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Así que además de disfrutar de la aventura, el romance y la acción, les invito a reflexionar sobre el mensaje que transmite la serie y a aplicarlo en sus propias vidas. Juntos podemos hacer la diferencia. Y ahora sí, familia, hemos llegado al final de este vídeo súper completo sobre Sandokan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.